los tribunales, la verdad, mantienen unos indicadores de impunidad altísimos y casos tan importantes como Odebrecht, en donde ya se aceptó que hay una altísima corrupción, que Odebrecht implementó las mismas prácticas corruptas, el mismo formato y modelo que habían aplicado en Brasil, lo aplicó en Venezuela, que pagaron 98 millones de dólares en Venezuela, de una facturación al parecer de 11.000 millones de dólares. Y que los tribunales y que la Fiscalía todavía no le haya dicho nada al pueblo venezolano, eso nos indica el poco interés por la lucha contra la corrupción. El dinero público en Venezuela está en peligro. Los recursos públicos en Venezuela están en peligro. Han estado y parece que van a seguir, porque lamentablemente no hay ninguna política anticorrupción. El país cada día es más opaco. Cada día hay más leyes que legalizan la opacidad, que impiden la publicación de información. Cada día nos enfrentamos a más retos para hacer Contraloría Social. Las decisiones de los tribunales diariamente son contrarias a las exigencias ciudadanas, a las exigencias de la academia, de las organizaciones de sociedad civil y a las condiciones internacionales de lucha contra la corrupción. Es urgente que el país entienda lo importante de presionar a nuestras autoridades, de elegir con transparencia a las personas y a los grupos que estén dispuestos a abrir la información, a dar la lucha contra este flagelo y a decir de una vez por todas que sí podemos construir un país diferente, pero hay que hacerlo ya con urgencia porque la inseguridad que tenemos en Venezuela es producto de la corrupción. La gente que se muere día a día, tanto policías como ciudadano común, la falta de alimentos, el robo y la cantidad de casos de corrupción que se denuncian diariamente, la cantidad de medicinas y de casos de medicinas que no se consiguen, que se han comprado mal, que se han pagado doble, que se roban en los hospitales, en las clínicas, que no llegan a los ciudadanos, todo tiene un solo principio, que es la corrupción. Bueno, sí, está en los CLAPS, está el tema de Pedeval, que ya tiene muchísimos años y que además crece, porque nosotros vemos que cada día sigue habiendo compras desde el Estado venezolano, compras de alimentos a precios que se supone son el doble de los que cuestan en el mercado internacional, o a veces 5 veces lo que cuesta en el mercado internacional, que además no llegan a donde tienen que llegar. El tema de las medicinas es gravísimo. Nosotros tenemos una larga lista de construcciones a medias. No solamente las 11 obras que están pendientes de Odebrecht, o las que ya terminó Odebrecht, pero que no se sabe cuánto lo pagaron, sino que tenemos 6 hospitales pendientes de construcción desde hace ya 8 años, hospitales que necesita la población venezolana, que se pagaron parcialmente. Nosotros tenemos una larga lista de centros penitenciarios que no se han terminado, que se empezaron y están abandonados, y que ese dinero público al parecer no le duele a nadie. La verdad es que en Venezuela es tan difícil encontrar una solución a los problemas inmediatos, tanto de seguridad, de alimentación, de medicamentos, de vida cotidiana, de pasear con tu hijo, de un cupo en la escuela, que el venezolano ha encontrado en los caminos verdes, en la búsqueda de posibles resultados inciertos. Ha encontrado la manera de resolver su vida. Lamentablemente los venezolanos, al parecer, por todo lo que estamos viendo, es propenso a aceptar participar en redes de corrupción. Pero hay un problema que tú estabas diciendo, y es ¿qué se hace? ¿Qué se hace para luchar contra la corrupción? Mira, en Venezuela no se ha hecho nada de lo que internacionalmente son las normas anticorrupción. No tenemos, empezando por las bases legales, no tenemos la larga lista de leyes que se necesitan para garantizar acceso a la información pública completa, de calidad, actualizada, desde la inflación hasta el precio que se paga por cada contrato. Pero tampoco tenemos unos sistemas cónsonos con la realidad. La Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, los tribunales cada día tienen menos recursos. Además, no hay la mínima separación de poderes. Cuando los magistrados del Tribunal Supremo dicen que no son árbitros, sino que son
activistas de la revolución. Lo que están diciendo es que no son independientes y autónomos. Y eso significa que no van a estar dispuestos a luchar contra personas que tienen poder y que están actuando con arbitrariedad, con poca transparencia y con abuso de poder. Las comisiones son importantes, pero hay que buscar a la gente que sabe del tema, a la gente que no tiene conflictos de interés y empezar a castigar. Hay que acabar con la impunidad y para acabar con la impunidad hay que tomar una decisión política. Hay que decidir que hasta hoy vamos a aceptar la corrupción, pero eso lo tenemos que tomar, esa decisión la tenemos que tomar cada uno de nosotros y por supuesto nuestro liderazgo. El liderazgo en Venezuela tiene que asumir eso y la verdad es que Transparencia Venezuela no ve a ningún sector dispuesto a dar esta pelea con todas las agallas que se necesitan y enfrentarse a ese monstruo que parece que tiene 1000 cabezas y que está dominando la gestión pública en Venezuela. Lo promueve, lo incentiva, lo admite y lo tapa. Lo promueve porque no hay mayores incentivos que control de precios, control de divisas, secretismo. Y esas son todas definiciones que diseña el Estado venezolano. Lo tapa porque cada vez que hay un interés, una investigación que publican los periodistas o una solicitud que hace una organización de sociedad civil o una exigencia, clamor ciudadano por una investigación, los tribunales se quedan callados y el Estado, ningún ente del Estado o bueno, ningún ente del aparato de la justicia hace nada por adelantarlo. Nosotros sabemos que desde la Asamblea Nacional se han hecho importantes esfuerzos. Por ejemplo, el año pasado se hizo investigaciones profundas sobre Odebrecht, se hizo investigaciones y se llegó a voto de censura hasta el ministro de Alimentación por casos de alimentación, pero se quedaron allí, la justicia no respondió. La Asamblea Nacional tiene una grandísima limitación para el cumplimiento de sus funciones, el Estado no responde, el Estado sigue siendo cómplice de la corrupción y el mayor cómplice es el que tiene más responsabilidad. De 177 países del mundo, Venezuela está lamentablemente en la posición 168 con 17 puntos sobre 100. En el ranking de América Latina, de toda América, lamentablemente Venezuela está en el último lugar con 17 puntos. El más cercano es Haití, que tiene 20 sobre 100. Y bueno, vamos escalando hasta llegar a Chile, que es el que tiene la mejor posición con más de 100. De corrupción, percepción de corrupción. Para decir que es más corrupción uno debería tener como los pelos del burro en la mano, ¿no? Como decimos aquí. Pero hay tantos casos, por ejemplo, el caso de Odebrecht. Los señores Norberto y Mauricio Odebrecht cuando hablan y los representantes de la empresa cuando hablan con la justicia dicen que en el país donde más pagaron soborno fue en Venezuela. Eso coincide con el índice. Cuando vemos los montos de dinero que maneja el Estado y cuando vemos los montos de cada uno de los casos, vemos que Venezuela supera por mucho, por miles de millones la información del resto, de corrupción del resto de los países. Mis compañeros de los capítulos de América Latina se quedan asombrados cuando hay un caso de mil millones de dólares en su país. Para nosotros eso es un caso normal y cotidiano. Ha dicho hasta ahora, parece que ha dicho muchas cosas porque los fiscales del Lavallato nos dijeron que hay mucha información que va a empezar a salir. Nos dijeron que hay que esperar unos meses porque se está negociando importante información de delación y hay unas leyes de delación premiada que nos va a permitir tener información en Venezuela. En el caso de Odebrecht se han admitido dos cosas, que la empresa facturó 11.000 millones de dólares, no sabemos si eso es todo o no, y que la empresa pagó sobornos por 98 millones de dólares. Pero eso es el 0.89% de lo que facturó, con lo cual la verdad es que la sospecha es que ha habido mucho más dinero ilegal manejado en el proceso, pero no lo sabemos porque la justicia venezolana no ha dicho nada todavía. Bueno, nosotros nos reunimos con la directora de anticorrupción de la Fiscalía General de la República y ella nos aseguró que en la Fiscalía sí tiene un caso abierto
contra Odebrecht, o sea, por el caso de Odebrecht, que no nos pueden decir el nombre del fiscal, que no nos pueden decir qué es lo que están haciendo, pero que tienen todos los recursos para hacer la investigación y que no necesita comunicarse con nadie. Bueno, si la Fiscalía es tan poderosa y tiene tantos recursos, debería estar diciéndole ya algo al pueblo venezolano, porque el resto de la Fiscalía, como tú bien dices, las procuradurías de otros países ya están actuando. Hay gente presa en Colombia, en Perú, se han cerrado, por ejemplo, Odebrecht ha sido excluida no solamente de las cámaras de comercio, sino que se le ha bloqueado su participación en licitaciones en varios países. O sea, República Dominicana ya ha dicho que ha recuperado cientos de millones de dólares. En Colombia también. O sea, el mundo se está moviendo y Venezuela, que es el país donde más se pagó, donde las obras de Odebrecht fueron las más grandes. Sin licitación. Sin licitación a dedo, amparados, que es importante recordar, amparados en convenios que se firmaron entre el presidente Lula y el presidente Chávez durante el 2003 y el 2010, periodo en el que Dilma Rousseff era presidenta de Petrobras, y en periodo en donde el PT recibía parte de este soborno, los venezolanos seguimos sin tener información válida sobre esto. En el mundo, no hay, ya no se acepta el secreto en ningún tipo de contrataciones. Hay un índice de transparencia en el sector de seguridad, en el sector de defensa, que publica Transparencia, o sea, en el que nosotros participamos. En el de los indicadores están muy claros. La información militar y la información de defensa no es por sí misma secreto por seguridad de Estado. Y las compras menos, porque además las compras militares se conocen a través de tratados internacionales que obligan a las empresas productoras a dar información de a quién le venden y cuánto cobran. O sea que al final, haciendo un poco de malabarismo que los periodistas de investigación conocen muy bien, se logra saber cuánto se paga por las grandes compras de armas, ¿no? En donde, por cierto, están involucrados países que salen muy bien en el índice, porque son donde están las grandes empresas de armamento. Pero en términos formales, las leyes y la ley modelo de acceso a la información pública es muy clara al no aceptar que todo lo que sea defensa o militar tenga que ser secreto. ¿Qué es secreto? Bueno, quizás las estrategias militares del momento, pero tú tienes que contar las que hiciste el mes pasado, la que hiciste el año pasado. No es posible que bajo amparándose en el secreto de seguridad de Estado, uno no sepa cuánto pagaron por las botas militares, o cuánto pagaron por la comida del regimiento, o cuánto cuesta lo más mínimo, ¿no? O cuánto cobran, cuántos son los sueldos y los salarios. En Venezuela tenemos una gran lucha que dar, porque en el mundo los sueldos y salarios son información pública y están en las páginas web, sin necesidad de ir a pedirla. Y en Venezuela todos los funcionarios, sin excepción, se han negado a publicarla, aduciendo que Venezuela es muy inseguro y que les da miedo que los secuestren, roben. Eso significa que el responsable de nuestra seguridad tiene miedo de la seguridad. Entonces, la verdad es que nosotros necesitamos otros funcionarios que asuman la responsabilidad de protegernos y que no tengan miedo de hacer las cosas con transparencia. Sí, eso son una irregularidad gigantesca. Nosotros estamos haciendo un programa, un índice de transparencia de las empresas del Estado. Hasta ahora llevamos identificadas 502 empresas del Estado. La Contraloría dice que solo hay 447. De esas empresas, la verdad es que hay muy poco que se sepa. Pero la irregularidad más grande es que se empiece a concentrar, primero era en PDVSA, una gran cantidad de empresas, y luego en el sector militar. Es una irregularidad porque pierdes identidad. O sea, ¿qué es la Fuerza Armada en Venezuela? ¿Cuáles son los objetivos de la Fuerza Armada en Venezuela? ¿Dónde comienza las responsabilidades de los civiles y los militares? Ese desdibujar las responsabilidades lo que hace es que uno no sepa a quién señalar y a quién pedirle rendición de cuentas y efectividad en sus funciones.